desarrollamos la primera telefonía de prepago en el mundo, sin saber nada. O sea, yo, imagínate que venía de vender mierda de pollo. ¿Dónde hay que poner el tiempo hoy día como un ejecutivo joven? No, es que si no tu empresa va a morir, en vez de tener la discusión de que tu empresa va a morir, es si no tu empresa va a dejar de crecer 10 veces de lo que es hoy día. Las barreras de entrada son más bajas que nunca. Y esto es súper relevante porque a veces en Chile pensamos, no, pero es que en Chile estamos medio alejados. La tecnología hoy día es agnóstica de dónde naciste, de dónde estás, de qué país estás. La inteligencia artificial bota todas las barreras. Danos un ejemplo concreto de algo que sea radicalmente diferente, que no es lo que has visto aquí en las empresas latinas. Yo invierto bastante tiempo en aprender. ¿Sería muy osado decir entonces que la cultura americana es más optimista? Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Work Hard, Work Smart. Mi nombre es Gert Findel y en cada uno de los capítulos voy a estar entrevistando a diferentes líderes relacionados con el mundo de la tecnología que están cambiando las diversas industrias en el mundo. En el episodio de hoy les traigo a un invitado muy interesante. Les aseguro que se van a quedar enganchados hasta el final del capítulo. Nos va a contar varias anécdotas de su paso por el mundo de las telecomunicaciones y algunas invenciones que ha hecho y por sobre todo de algunas cosas que quizás vieron en una serie de Netflix. Pero antes de comenzar este capítulo, quiero agradecer una vez más a quien hace posible todo esto, nuestro auspiciador Acid Labs. Y sin más preámbulo, pasemos a nuestro capítulo de hoy día. ¿Cómo estás, Claudio? Nada, feliz de estar aquí contigo. Feliz de compartir historias entretenidas. Todo bien, funcionando. Sí. Antes que nos vayamos a las historias en particular, y aquí yo creo que hay un montón de anécdotas sabrosas que nos vas a poder compartir, cuéntanos un poquito quién eres tú. Mira, yo soy rancagüino, nacido y criado en Rancagua. Me fui soy el quinto de 5 hermanos, el menor, y dentro de mi familia fue el único que tuvo acceso a la educación. Entonces tuve el privilegio de que me criaron con el presupuesto de 4. Entonces pude estudiar en Estados Unidos, hacer cursos de intercambio, pude ir a una universidad, a una buena universidad, etc. Y comencé mi carrera muy chico. Yo trabajaba, mi papá era agricultor y carnicero y empecé a trabajar con él desde, no sé, los 10, 12 años empecé a trabajar. Desde ahí parte mi historia. ¿Desde los 12? Desde los 12 años. ¿Y después no paraste más? Después no paré más. Sí, ahí... nunca he escuchado que cuentes esta historia en menos de media hora, pero tratemos de resumirla. ¿Cuál fue tu primera pega, po? Mi primera pega fue súper entretenida. Mira, los veranos, mi papá, en vez de darnos plata para salir de vacaciones o para financiar las vacaciones, nos daba pega, nos daba trabajo, ¿no? Entonces, él tenía una productora de pollo, pero era una productora de huevos, perdón, pero era una cosa chica, no sé, teníamos 800 gallinas, 1000 gallinas o algo así. Y todos los veranos, obviamente, había que sacar el guano, que es la mierda de los pollos, ¿no? Entonces, él me contrató en ese verano para recoger la mierda de los pollos y la forma como me pagaba era que yo, obviamente, a carretilla y pala, la pusiera al sol sobre unos plásticos, la secase y la vendiera como guano, la vendiera como fertilizador, ¿no? Entonces, yo podría decir que mi primer trabajo fue vendiendo chicken shed, pues, vendiendo mierda de pollo. Ese fue mi primera pega. Y fue espectacular. Yo, o sea, en cada verano vendía 2 o 3 camionadas de fertilizante y en ese entonces ese fertilizante natural. O sea, era algo natural, orgánico, premium era orgánico. Brutal y muy bien pagado. ¿Ah? Pero era una cosa loca, porque nadie se iba a meter a recoger la mierda de los pollos a pala, con carretilla y a todo el sol y tirarla y dar la vuelta cada cierto tiempo. Imagínate cómo olía, ¿no? Pero súper entretenida. Esa fue mi primera pega. ¿Y eso fue a los 12? 12 años. Entre los 12 y los 15 años estuve haciendo esa pega. Hasta que me echó mi papá después, porque me mandó un condoro, pero gigante. ¿No se murieron las gallinas? Bueno, maté casi la mitad de la gallina. Te cuento rápido, mira, yo además en las mañanas iba a vender leche. Entonces, en el pueblo, en Rancagua, en Requino, hacia el interior, yo era chico y manejaba, ¿no? O sea, en esos años no había mucha disciplina respecto de esas reglas, ¿no? Y no sé, yo a los 14, 15 años ya empecé a manejar ahí en el mismo pueblito, entre las parcelas, y vendía leche. Entonces iba a 5:30, 6 de la mañana y recogía 3 tambores de leche que sacaban de unas vacas que teníamos en la parcela y lo echaba arriba de la camioneta y salía a venderlo, y lo que sobraba de leche yo lo hacía quesillo. Entonces con eso me pagaba mi papá. Yo salía a vender la leche y lo que sobraba de leche lo hacía quesillo. Compraba cuajo en la farmacia, lo cortaba la leche, sacaba el suero y yo botaba el suero y me quedaba con la crema y hacía el quesillo que en la tarde lo vendía en los almacenes en el mismo pueblo, ¿no? Y un día se me ocurre
hacer algo con el suero. ¿Y qué pasa si le meto el suero a la comida de los pollos? ¿No? Y obviamente los pollos son extremadamente delicados con el sonido, con la dieta. O sea, tú no puedes modificarle la dieta en 1 gramo de un día para otro porque se les corta el estómago, se les da una diarrea brutal. Y cuando están con esos problemas dejan de poner huevo y se mueren, ¿no? Bueno, y se me ocurrió darle el suero pensando que era algo bueno, ¿no? Se me murieron más de la mitad de los pollos, no había cómo explicarle a mi papá que la producción se había caído al suelo. Bueno, nunca más me dejaron entrar a los pollos. ¿Y cómo se pasa de los trabajos del campo a tu primera experiencia laboral, formal, de tu camino a ser un ejecutivo que eres hoy día? Es un gran cambio, ¿eh? Un gran cambio. Yo estudié comercial en la Gabriela Mistral y yo te diría que fui formando desde chiquitito, empujado por mis papás, de este sentido del trabajo y este sentido de la responsabilidad y el sentido de que las cosas no vienen de gratis. O sea, no es llegar y sacar frutas del árbol, digamos, que había que generar algo, había que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces siempre tuve una actitud hacia mantenerme ocupado, hacia trabajar, hacia producir algo, digamos, ¿no? Y en la universidad, en el último año, saliendo, y lo decías tú antes en la introducción, me encuentro con un cartel en un panel de anuncios. Hoy se me pone hasta la piel de gallina contar esta historia, porque es una historia muy linda. Y había un anuncio que decía, se busca goma para carrera internacional. Y yo soñaba con un mundo internacional, un mundo afuera de Chile, porque a los 15 años yo me fui a estudiar, a hacer intercambio a la casa de los Woodruffs en Ohio. Hay gente que hasta el día de hoy estoy en contacto con ellos, se declaran los abuelos de mis hijos. Y me fui a intercambio, aprendí inglés y todo lo más, pero mi mundo seguía siendo Rancagua y seguía siendo el campo, los veranos. Me acuerdo la leche. Un compañero mío en ese entonces tenía una fábrica que se llama, era miembro de una familia que tenía una fábrica que se llamaba Machaza y vendían ropa y me vendía jeans, Robert Lewis o algo así que yo vendía después en el campo. O sea, siempre estuve en eso y veo este cartel de goma y postulo y dije, bueno, internacional, goma he sido toda mi vida, porque, o sea, imagínate que partí recogiendo la mierda de los pollos. Para el que no esté en Chile, ¿qué significa ser goma? ¿Qué significa ser goma? Buena idea. El junior, pues, el que hace las tareas, el que trae el café, el que recoge los papeles, el que toma las notas, el que lo mandan para todo, ¿no? Sí. El mandado. El de los mandados. El mandado. El de los mandados. Buen punto. Oye, ahora que me dices eso, yo he contado esta historia en muchos países y nunca me dado cuenta que siempre le digo el goma. Y claro, a lo mejor la gente decía, ¿qué carajo es un goma? Sí. Pero bueno, el tema es que veo este cartel, digo carrera internacional, goma. A mí no le tengo miedo al esfuerzo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No una crítica, pero... Y me presento y había una fila de compañeros míos de la universidad, esperando la misma instrucción. Y entro y salían rápido, entraban y salían. Y me encuentro con que era una oferta para trabajar en Argentina, esa era la carrera internacional, para apoyar una AFJP, que los argentinos crearon las AFJP, de jubilaciones y pensiones, que era un símil de la AFP en Chile que era se estaban exportando. El éxito en Chile replicarlo por primera vez en Argentina. Exactamente. Y Provida, en ese entonces estaba al mando de Eduardo Novoa, una persona increíble, y Eduardo necesitaba este goma. Entonces me siento frente a la entrevista de él, el tipo no me deja ni sentarme y me dice, oye, ¿tú estás dispuesto a pagar por tener trabajo? Y ¿de qué se trata? No, primero dime eso, o sea, tenía ahorro. Bueno, tengo, no sé, en ese entonces habría tenido $100, o sea, 100,000 pesos, no sé, algo así. Y me dice, y tenía otra cosa, bueno, tengo un auto, lo podría vender, pero me interesa escuchar. Bueno, para hacerte el cuento corto, me dice, bueno, te vamos a pagar $275 diarios. Ya a esa altura me había permitido sentarme en el escritorio, ya sentarme en la silla. Antes los otros no alcanzaban ni a sentarse, porque claro, tú llegas de tu primera pega y te dicen que tenés que pagar por la pega, es como, ¿no? Ya me había dejado sentarme, me dice, te va a pagar $275, pero el hotel vale 175, te vaya a gastar $50 en comida más el transporte, o sea, en realidad necesitas como 50 a $80 por día de tus ahorros para poder subsistir. ¿Cuánto tiempo es? 2 meses. Yo me sacaba cuenta y decía, bueno, si vendo el auto, sí, voy. Porque era en realidad una oportunidad que no se me iba a dar de otra forma. O sea, una carrera internacional. Obviamente la parte del goma no se le iba a contar a nadie, pero era una carrera internacional, ¿no? Bueno, cuento corto, tomo el trabajo, quedo seleccionado, me invitan a la Argentina, llego a la Argentina
Y en la primera reunión me siento con la Odette, se llamaba esta señora, y le decían la vieja Julia. Bueno, el chilenismo tú lo entendís, ¿no? Entonces me dicen, tenéis que ir a hablar, no me dicen vaya a hablar con la señora Odette, me dicen vaya a hablar con la señora Julia. Porque me agarraron para el deseo los personajes que estaban ahí, porque yo era un niño, ¿no? 24. 23 años, 24 años, 23 años tenía. 23 años. Y bueno, voy a donde Odette, la señora Julia, y le digo, mira, yo soy Claudio Hidalgo, me vengo a presentar, etcétera. Me dijeron que tenía que hablar contigo por el tema de los viáticos. Sí, me dice. Me dice, sí, tú eres Claudio. Ya. Y saca una caja así de estas de seguridad, esas cajitas así que típica la llave encima, ¿no? De contador, y empieza a ponerme dólares encima, ¿no? Y me dice, ya, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? A mí me van a pagar por semana. No, me dice, sí, esto es una semana. No, pero eso es mucho más plata que una semana. Me dice, no, sí, esto es. Pero si no me traes los tickets del almuerzo o los boletas del transporte, no te los voy a devolver. Y yo le digo, pero es que a mí no me devuelven nada de eso. Me dice, no, me los tenéis que traer, no alcohol. Si no me los traes, no te los devuelvo. No, yo creo que tú estás equivocada, Julia. Y ahí me dice, bueno, ahí viene otra historia, ¿por qué le decía Julia, no? Esa no la voy a contar. Claro, y me dice, no. Y se me empieza a mirar y me dice, oye, ¿a ti te contrató Eduardo Novoa? Sí. Y empieza a llamar a todos los viejos que estaban en el proyecto que se acercaran y a reírse de mí. Pues. Y me dice, aquí está el personaje que Eduardo contrató. Pues. Y yo sí, la meseta. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque Eduardo nos dijo que iba a traer a alguien que estaba dispuesto a pagar por estar aquí. Entonces te voy a contar las condiciones reales. Tú vas a ganar esta plata, que era una millonada en ese entonces. Bueno, todavía es una millonada. Y nosotros pagamos el hotel, nosotros pagamos la comida, nosotros pagamos... Y te devolvemos las lucas de todo. Te devolvemos la plata de las comidas, todo. O sea, es que me cambió el mundo. O sea, yo había puesto mi auto, se lo había dejado a mi papá me había pasado la plata, mi mamá me había sacado crédito en una tienda de ropa para poder vestirme, o sea... Para poder comprarte una corbata. Para poder comprarme una corbata, ¿no? Bueno, esa es una historia muy linda, es mucho más larga que esa, porque tiene muchas anécdotas por medio, pero esa oportunidad y la actitud el encouragement de tomar una oportunidad como esa, como conectar los dots y decir, esto es para mí, con una actitud tremendamente positiva y de yo me voy a comer el mundo, fue lo que me permitió iniciar mi carrera internacional, iniciar mi carrera profesional, de hecho. Las dos al mismo tiempo. Claro. Bueno, el podcast se llama Work Hard, Work Smart. Work Hard, Work Smart. Hasta aquí la parte de Work Hard ya está clara. Que sí, claro. Adentro. Pero hay una parte smart también que se viene y que en repetidos episodios de tu carrera participaste en un montón de proyectos súper innovadores que cambiaron la historia, digámoslo así. Haciendo fast track, pronto entraste en el mundo de las telecomunicaciones, efectivamente. Los diferentes operadores de telefonía. Y ahí tienes varias cosas para... Oye, hay historia súper entretenida. Bueno, mira, eso fue el año 95. Yo volví de Argentina y trabajé en la automotora del Pacífico, que eran los representantes de Ford. No sé si todavía existirá, pero en ese entonces. Y era una lista de productos, una lista de autos. Configurábamos los autos. Y en eso veo un anuncio en el periódico, cuando en ese entonces uno buscaba pega en el Mercurio, ¿no? Y necesitaba un analista de precios en BTR celular. La audiencia ya o sea, no deben saber lo que es, pero bueno, era antes de todo lo que tenemos hoy día. Y me presento a la entrevista de BTR celular como analista de precios. A mí las matemáticas siempre me vinieron bien, las proyecciones siempre me vinieron bien, pero este tema de celular, año 95, era como wow, ¿no? O sea, estaba recién empezando y era como la tecnología total, ¿no? Del futuro. O sea, uno miraba, me acuerdo que yo tenía compañeros en la universidad que llegaban con unos teléfonos gigantes y era como algo inalcanzable, pero participar de ese futuro era como súper entretenido, ¿no? O desafiante. Y me presento a esta entrevista y la persona que me entrevista era Alejandro Reyes, que hasta el día de hoy somos grandes amigos, y nos presentamos dos personas, Mario Guerra y yo. Y nos hizo la entrevista juntos, Alejandro. Poco convencional. No, súper poco convencional, ¿no? Y en la entrevista me decía, oye, Claudio, ¿por qué tú crees que yo debiera contratar a Mario? Y a Mario le decía, Mario, ¿por qué tú crees que yo debo contratar a Alejandro? Y era una sola posición, ¿no? Nos hizo competir el hijo de este personaje. Hasta el de hoy le tiro las mechas por eso. Y nos terminó contratando a los dos. Y entré como analista de precio
Mario entró como analista de marketing, somos grandes amigos hasta el día de hoy. Mario era una persona impresionante y Alejandro también. Y entré en el mundo de las telco, me metí a analizar los precios, los planes de tarifas. No sé, ¿te acuerdas que? Sí. O sea, bueno, no sé cómo funciona hoy día, pero era un cargo fijo, más cuántos minutos libres, y tú tenías planes tarifarios distintos, y los teléfonos valían, no sé, $1,000, era una cosa impresionante. Y después BTR se fusiona con CTC, y vienen varias fusiones en el mercado, y necesitábamos que esto explotase. Y desarrollamos la primera telefonía de prepago en el mundo. La desarrollamos acá en Chile, con el apoyo la telefonía de de prepago Sixbel. se inventó en Chile. Ajá. Y terminó siendo el 90% del mundo mundial, terminó siendo la telefonía de prepago que sacamos acá en Chile. No sé si te acuerdas del famoso Faunde, Sí. que decía, que contestaba el teléfono en el ascensor y decía Ingeniería Electrónica e Instalaciones Varias, ¿no? Faunde, que fue una campaña gigante que hizo Bernardo Sánchez, un tipazo que trabajaba en marketing, no me acuerdo la agencia que fue. Y desarrollamos la telefonía de prepago después de muchos porrazos. Nos pegamos una cantidad de porrazos, o sea, la cantidad de condoros que demandé, no sabes lo que fue. Yo no sé cómo seguí creciendo mi carrera, porque me mandé una cantidad de condoros brutales, pero de cada uno de esos condoros fui aprendiendo y fuimos aprendiendo como compañía. Y el prepago, cuando ya logramos pegar el palo al gato, o sea, explosionó de una forma impresionante, a niveles que nosotros, imagínate, cuando yo entré a BTR Celular teníamos 15.000 clientes y vendíamos 700 planes al mes. Al cabo de 2-3 años estábamos vendiendo 200.000 líneas. Yo me acuerdo el primer mes fueron 220.000 líneas que vendimos de prepago y no había teléfono suficiente. Entonces me acuerdo que me fui a Estados Unidos a una feria que se llamaba el CTIA, que queda en New Orleans, y me fui con el mandato de conseguir teléfono, ¿no? Y compré unos teléfonos Philips que estaban recién saliendo y era el lanzamiento de este teléfono a nivel mundial. Y yo les vengo a estos tipos con unas órdenes gigantes, o sea, con un poder comprador gigante, porque teníamos la demanda. Y Philips nos dio todas las ventajas que ellos podían darnos, porque era como recién salir al mercado por el lado de ellos en esa industria, y por otro lado conseguirse una orden de compra tan grande como la que nosotros podíamos colocar, porque éramos el mercado que estaba explosionando en prepago, ¿no? 3-4 años después, el 90% del mundo mundial era prepago. Entonces, como chilenos debemos sentirnos tremendamente orgullosos. Ahora, ¿quién desarrolló todo esto? Fue una empresa que se llama Sixbel. Sixbel en ese entonces era una empresa de call center desarrollada en IBRs. Sí. Y a ellos les planteamos la idea y ellos trajeron también ideas adicionales y fuimos testeando unas y otras. Claro, la tecnología tampoco era tan compleja. No, tampoco era tan compleja, ¿no? Pero la idea es brutal. Brutal, brutal. Y Sixbel jugó un papel, o sea, fundamental. Creyeron en nosotros, ellos trajeron ideas, tenían gente muy, muy inteligente adentro, desarrolladores, etc. Y hoy día Sixbel es una empresa mundial, o sea, se desplegaron por el mundo entero a partir de este evento, digamos, de lanzar la telefonía prepago. Claro, ahí hay un tema del que me quisiera colgar y entender qué tan importantes son los partners. De repente para una compañía que está haciendo algo de este estilo y te tienes que sentar desde la idea y decir, ok, ¿cómo lo llevamos a la realidad? Y tienes al partner de la tecnología, al partner del marketing, a los founders y todo el cuento. Juegan un rol que sin eso no hubiera sido lo mismo. Oye, sí, es que me hace pensar mucho, Guillermo, porque en ese entonces el rol que yo jugaba dentro de Telefónica tenía bastante empowerment. O sea, yo podía tomar y siendo un niño, o sea, 25, 26 años, tenía bastante capacidad de toma de decisiones porque la industria lo permitía. Porque la compañía estaba abierta a ideas nuevas y a innovar y a equivocarse. Como te digo, o sea, me equivoqué 1000 veces y todavía me mantuve. Y no solo eso, pude crecer. Entonces, había menos barreras en ese entonces, que yo creo que es un tema psicológico. Y ese menos barrera te permitía invitar a otra gente a participar de tus ideas y co-desarrollar cosas, ¿no? Quizás hoy día nos hemos vuelto un poco más complejos en ejecutar. Entonces empezamos a tener demasiada sensibilidad y demasiados cuidados y al final terminamos como bloqueando la innovación y los partnerships. O sea, Sixbel para nosotros, imagínate, de ser una empresa que desarrollaba Interactive Voice Response, que eran los IVR para los call centers, pasó a ser la plataforma de prepago más importante en Latinoamérica y se desarrollaron por el mundo. Yo creo, no sé dónde están hoy día, pero es una empresa fascinante, ¿no? Uno de sus fundadores, Pablo Caram, falleció hace muchos años atrás. Una triste pérdida de Pablo, que era un tipo tremendamente, o sea, un giro sin tornillo, ¿no?
Pero teníamos esas habilidades, o sea, no solo la habilidad, sino que además el contexto, el entorno en el que nos movíamos, potenciaba mucho los partnerships. También pasan otras cosas que de repente en estas megacorporaciones los ritmos son diferentes y los partners de repente traen un poquito de velocidad. Sin duda, o sea, yo te diría que en ese entonces, y yo creo que todavía se da, lo que pasa es que uno tiene que, hay un tema de actitud detrás para empujarlo. Entendíamos que nosotros no éramos los expertos, o sea, yo siendo un niño, no tenía conocimiento, entonces tenía que saber buscar conocimiento, pero esa apertura a decir, no lo sé, hay alguien que sabe más, hay alguien que puede aportar valor, esa apertura a un poco vulnerabilidad, de alguna forma, si lo quieres llamar, en el mundo de los negocios, esa apertura potenciaba los partners, ¿no? O sea, si no hubiera sido por Sixbell en ese entonces, el prepago, bueno, seguro se hubiera inventado Anyway, pero porque existía el prepago a la larga distancia. Anyway se hubiera desarrollado, pero quizás cuántos años más hubiera tomado. Pero era esta apertura a traer conocimiento y a juntar conocimiento sin necesariamente que fueran de una misma fuente, de un mismo pilar, ¿no? Sino que eran las ganas de innovar, las ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Y esa fue, bueno, de ahí pasaste a Movistar y probablemente fue de tus últimas pegas en Chile. Rápidamente el mundo de las telecomunicaciones te catapultó a ser efectivamente un ejecutivo, ya no un goma internacional. Claro, pues, entonces en el año 98, Telefónica, 98, 99, 98, cambia de presidente. Y el presidente era Juan Villalonga a nivel mundial. Y Juan Villalonga determinó que los altos ejecutivos de Telefónica a nivel mundial eran muy mayores y requería una camada de ejecutivos nuevos. Entonces desarrolló dos programas a nivel global, uno que era del jóvenes de alto potencial y el otro era ejecutivo en puestos clave. Y en ese entonces no había discriminación por edad ni nada por el estilo, pero ciertamente discriminaban, que era, oye, los jóvenes de alto potencial no pueden ser mayores de 30 años, que ya le pusiste un límite al que tiene 31, pero bueno, en ese entonces era aceptable, ¿no? Y yo quedé seleccionado en los dos programas, como joven de alto potencial y como ejecutivo en puesto clave, porque había desarrollado el prepago. Y su commitment fue que a la primera oportunidad que existiera a nivel global para un cargo ejecutivo, iba a tomar uno de estos niños y los iba a colocar en esa posición. Y en Latinoamérica, yo quedé seleccionado por Chile, éramos 5, eran 3 para carreras nacionales y 2 carreras internacionales. Ahora, ¿por qué yo quedé para carrera internacional? Porque había hecho intercambio, entonces había inglés. En ese entonces el inglés tampoco era tan masivo, pero yo sí sabía inglés, ¿no? Porque había hecho el intercambio cuando tuve 15. Y quedé seleccionado para eso, y se lanza se consigue en Estados Unidos una licencia para lanzarla en Puerto Rico, como Estado libre asociado, no como un Estado federado, con socios locales, necesitaban a alguien que viniera del mundo móvil. Y entonces, en ese entonces el presidente de Telefónica era Jacinto Díaz, y Jacinto dice, oye, yo tengo un candidato en Chile de este grupo de los hubs y de ejecutivos que viene del mundo móvil. No había nadie más en Latinoamérica que viniera del mundo móvil, que hablase inglés y español, y que pudiera hacer esto. Pero con tantas heridas en el cuerpo. Con tantas heridas en el cuerpo. Y entonces, en el año 99, en abril del 99, me convierto en el presidente de Telefónica Móviles en Puerto Rico. Y tenía 28 años, ¿no? O sea, sin saber nada. O sea, imagínate que venía de vender mierda de pollo, ¿no? Sí, de Rancagua a Santiago. De Rancagua a Santiago, Santiago a San Juan. Claro. Y ahí partió mi carrera ejecutiva. O sea, desde el año 99, que desde los 28 años que he tenido posiciones de liderazgo en ya 15 países. Sí. Suena fácil, y a mí, pero yo cuando te conocí, de las primeras cosas que me sorprendió es que siendo un rancagüino, y no te lo tomes a mal, pero siendo un rancagüino me dijera, yo no entiendo mucho ya cómo funciona Chile. Mis modos son los modos americanos. Claro, porque es otra forma de liderar, claro, otra forma de hacer negocios y otra forma de mirar los negocios. Claro, porque piensa que mi carrera profesional en ese entonces, fueron 3 años en Chile. Yo me fui del 99, estuve fuera hasta el 2008, siempre trabajando para compañías americanas. Volví a Chile el 2008 y volví a salir el 2010 trabajando para una compañía americana, y no he vuelto hasta hace 2 meses atrás, que volví de Londres a Machalip. Entonces, toda mi carrera profesional la he hecho fuera de Chile, y siempre en
en un ambiente anglosajón. Entonces, la disciplina respecto del tiempo, respecto de seteo de expectativas, respecto de los entregables, no sé, del respeto al recurso humano, un Sí, yo creo montón que así de tan en alto escuelas nivel brutales. no vamos a lograr que se entienda. Danos un ejemplo concreto de algo que sea radicalmente diferente en la cultura anglosajona y que no es lo que has visto aquí en las empresas latinas. Es que yo estoy recién empezando a experimentar lo que veo en Latinoamérica, porque, como te decía, mi carrera ha estado siempre fuera, ¿no? Pero qué cosas todavía veo diferencia, pero por otro lado también veo una carrera acelerada por ganar terreno en el buen sentido de la palabra. El manejo del tiempo. O sea, en Estados Unidos yo me acuerdo que, bueno, en todas partes, si una reunión es a las 9, no a las 9 2 minutos, no a las 9 3, ni a las 9 5. Es a las 9, ¿no? Y es a las 9 y directo a la sopa. O sea, vamos, o sea, no es cuéntame qué hiciste el fin de semana, que un poco se echa de menos, ¿ah? O sea, entonces uno tiene que construir esos espacios por el costado. Pero esa disciplina de en el tema, los entregables, seteo de expectativa, el manejo del tiempo, yo diría que es algo que todavía nosotros creo que tenemos que avanzar. Pero vamos en el buen camino. Creo que cada vez somos más respetuosos de ese tema, ¿no? Y tú viviste en México. México todavía quizás con un poquito más de azúcar que en Hoy, Chile. mi experiencia en México fue muy buena, pero lo que pasa es que el mexicano con el que yo trabajaba era un mexicano que estaba muy ya relacionado al mundo americano, entonces, y a la entrepreneurship y a grandes empresas, etcétera. Entonces, no es un tema, yo diría, muy ajeno, ¿no? Eh, y lo bueno de este tema es que cuando tú empezás a practicarlo y empezás a construir el músculo y empezás a construir el behavior del manejo del tiempo, empezáis a sentir un nivel de satisfacción brutal, porque podéis conseguir 10 cosas distintas en un día que antes a lo mejor se te podían hacer eternas. Y hoy día yo puedo pasar no sé, yo de hecho antes de venirme para acá estaba en un directorio de una empresa en Estados Unidos, en Canadá, perdón. Y entré al directorio, salí del directorio y me vine para acá. Y puedo cambiar completamente de tema porque sé que en ese espacio de tiempo que tenía era para un tema específico. Entonces, el estar presente en las reuniones, el manejo del tiempo, el ser tan disciplinado en eso, yo te diría que es una ventaja brutal desde el punto de vista ejecutivo si es que es un músculo que quieres empezar a construir. Claro, algunos dirán a costa de el tema social. Bueno, yo pensaba eso. De hecho, no solo pensaba, lo hice todo mal. O sea, cuando estaba en Centroamérica, mi tema social desapareció. O sea, no, porque me fui al otro extremo. O sea, yo tengo un cambio radical desde el punto de vista de cómo manejo el liderazgo desde cuando tenía 37, cuando me vine a Chile, 37, 38 años, a cuando volví a salir, cuando ya salí con 40, ¿no? Yo no me permitía vida social, ni te permitía a ti vida social. O sea, yo te llamaba a las 4 de la mañana y mi expectativa era que me contestara ahí el teléfono. Y si no me contestaba el teléfono, lo más probable es que el otro día en la mañana te iba a llamar en mi oficina ¿y qué pasó? O sea, perdí la sensibilidad de lo que significaba. Me fui demasiado para el otro extremo, ¿no? Pero después, bueno, los años, los golpes me hicieron repensarme todo este tema y hoy día tengo un equilibrio que, a pesar de tener una vida de trabajo adrenalínica, de mucha velocidad, muy entretenida, he logrado balancear la parte social, la parte vida, etcétera. Pero en esa etapa de tiempo la eliminé, o sea, no existía. O sea, tenía 40 kilos más de los que tengo ahora. O sea, imagínate el nivel de ansiedad, estrés, dejé de lado a mi familia. O sea, piensa que mi hija mayor, que tiene 28 años, a los 3 años me dijo papá. A los 3 años, para un cumpleaños, me acuerdo, pero literal, estábamos en Puerto Rico cantando cumpleaños feliz, le voy a dar el abrazo y cuando le voy a dar el abrazo me dice papá. 3 años. O sea, no me conocía. Mi hijo chico, cuando tenía, Joaquín, cuando tenía 5 años, me tiraba fuego, me tiraba agua, me tiraba no sé qué. Y yo, sáquenme a este personaje, pues me está, o sea, no tengo cómo atenderlo, ¿no? Yo miraba a la nana, me acuerdo, Jenny, le hacía señas y me la sacaba encima. Craso error, porque eliminaba ese balance social, cuando no es lo que hay que hacer, pues, ¿no? O sea, yo me arrepiento de todo eso, viví golpes muy, muy duros. Pero no se aprende sin las caídas. O sea, yo creo que las caídas son necesarias para aprender. Sí. El liderazgo también es algo que se desarrolla también a punta de caídas.
Ojalá que no te dure 10 años, no necesitas 10 años para pegarte el porrazo, por supuesto. Pero ese también es lo que te pasa cuando vas teniendo éxito muy rápido. Sí. Y ese liderazgo malo te funciona. Sí, pero a un precio muy alto. Lamentablemente me tomó mucho tiempo darme cuenta que el costo era un costo muy alto. Y hoy día trato de cuidar que todos los equipos que trabajan conmigo, a la gente o los equipos de emprendedores que les puedo hacer cierto grado de mentoría o acompañarlos, trato de transmitir esta historia porque es una historia de aprendizaje para todos. Ahora, yo te diría que, claro, con los porrazos se aprende, y yo tuve muchos porrazos y sigo teniendo porrazos, pero no solo hay que levantarse el porrazo, sino que hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que ser consciente de... Y eso no es natural. No, porque hay es que difícil. ver el upside también. Cuando Claro, uno está pero ganando uno tiene que estar constantemente, es muy dispuesto. difícil ver que hay espacio para un upside. Exactamente. Y cuando le decía a alguien el otro día, cuando se te cierra una puerta, se te abren dos más. Pero hay que estar mirando y hay que estar atento, porque se van a abrir y si no estás atento te las vas a perder. Entonces también requiere una cierta actitud de resiliencia y una actitud positiva frente a la vida, de que esto no me lo va a ganar, me acabo de dar un porrazo, ¿qué saco de esto? Pero eso no es natural, uno tiene que trabajarlo, o sea, son pasos conscientes que hay que dar, perdón, son pasos conscientes, no es un tema, sí, mañana aprendo y lo cambio, no, son decisiones que uno tiene que tomar consigo mismo, digamos. Siempre hay un estímulo externo y hay que saber aprovecharlo. Tiene que darse también estar listo para cambiar y se tiene que dar el estímulo externo. Exacto. Bueno, yo he tenido mucha suerte. ¿eh? Sí, yo te puedo decir como desde nuestra vereda, y aquí es donde paso también un disclaimer, Claudio es director de Acid Labs, entonces hemos tenido muy entretenidas conversaciones de negocios y hay 2 o 3 frases que en verdad son duras, pero cuando estás listo para aceptarlas, generan un cambio. Ahí Claudio Algo tiene unos quotes que ya sabemos que todos los directorios se vienen. Te dejo contarlos a ti. Po. A ver, yo te diría que o sea, sí. Porque tengo esas ganas de entregar cosas, entonces no me quiero que alguien más se detenga en las cosas que yo a lo mejor en algún momento conté historias y me detenía. Pero, por ejemplo, uno de los quotes que uso mucho es: la vida es dura. La vida es dura. La vida es dura. Entonces, cuando alguien me empieza a explicar lo difícil de algo, ok, so what, ¿no? Entonces, la vida es dura, move on, ¿no? Sí, o sea, como del estilo Claudio, mira, no llegamos a la meta de venta porque renunció nuestro mejor vendedor. ¿Y la respuesta es? La vida es dura. Hay que cumplir las metas de venta anyway, ¿no? Me acuerdo, hay otro que tiene que ver con, bueno, el caso de ustedes con Acid Labs, una empresa espectacular, este tema de Software Factory. Yo de Software Factory me declaro un perfecto ignorante. Yo no sé, ustedes a veces se ponen a hablar con unas nomenclaturas, o sea, hay unos nombres que yo quedo medio perdido, pero a mí me interesan los fundamentals del negocio como tal, ¿no? Entonces, si había que vender 1 millón y vendimos 800, los otros 200, no es aceptable no haberlos vendido. Y si a lo mejor no podíamos vender software, bueno, vendamos chocolates, pero trae los otros 200 porque te comprometiste a 1 millón. O sea, entonces ahí es donde la vida es dura, creatividad, resiliencia. El tema de las expectativas. El setear expectativas. Setear expectativas, yo diría que desde el punto de vista del liderazgo, Gert, es un pilar que a mí me ha ayudado mucho y lo he venido desarrollando durante muchos años, que tiene que ver con dejar claro lo que espero del otro y que el otro tenga claro lo que pueda esperar de mí. Entonces, yo puedo ir tomando decisiones en el camino sin siquiera tener que preguntarte, porque más o menos sé para dónde vas y sé lo que esperas de mí. O tengo una idea, porque nos sentamos a conversar de expectativas. Entonces, no sé, pues te acordarás de los directorios, de repente traían temas que había que completar y los resolvíamos, y mi pregunta inmediata después de eso, ok, pero entonces estamos en abril. En junio, ¿esto es tema o no es tema? No, en junio, entonces en junio no vamos a volver a discutir de este tema. En junio ya esto es historia. O sea, no lo volvemos a hablar. No lo volvemos a hablar. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, setear las expectativas claras también pone un cierto grado de presión, pero también pone las reglas claras. Entonces, cuando uno va cumpliendo las expectativas, o al menos seteándolas, y permite que los motores, los engines, funcionen de una forma más aceitada, porque sabemos para dónde vamos, ¿no? Ahora, nos podemos equivocar.
hay cosas que van a funcionar y cosas que no van a funcionar. Pero en la medida que tengamos las expectativas claras o cierta claridad del norte, hace que la toma de decisiones sea más fácil, la toma de riesgos sea más fácil y abre el espacio de que nos equivoquemos. Si nos podemos equivocar perfectamente. Claro, ahí de repente el tema expectativas es un poquito más blando y los temas procesos y KPIs es como la versión un poquito más dura y entender cómo se juntan estos dos mundos. Los KPIs pasan como a un tercer nivel, porque una vez tú seteaste expectativas y entregaste empowerment, hay KPIs que vas a cumplir y otros que no, pero en la medida que vayas en el norte que seteaste, tenés que dar espacio para que el que está ejecutando pueda ir maniobrando, ¿no? Ya, ahí tocaste un tema sensible y yo creo que es un tema cultural muy distinto entre Estados Unidos y Latinoamérica, que es el tema empowerment. O sea, aquí hay algo que yo he visto a nivel sistémico en muchas compañías muy grandes, de que cuando hablo con mi contraparte, muchas veces no tienen capacidad de decisión. Son administradores de un roadmap a 2 años que se puso y puede estar totalmente equivocado y él puede saberlo, pero no tiene mucho la habilidad de cambiarlo. Ok, eso lo podemos conectar con lo que te decía antes, lo de administrar para el 95 y no para el 5. Porque cuando tú administras para el 5, ¿Qué es eso? Te cuento ahora la historia, pero para ambientarte un poco. ¿Tú cacháis las maquinitas estas en Estados Unidos donde compráis el periódico hace años atrás, ¿no? Que poníais un 25 centavos, abríais la ventana y sacáis el periódico, ¿no? Sí. Vale. ¿Por qué eso nunca se implementó en Latinoamérica, crees tú? ¿Por qué creían que se lo iban a robar todo? Vale, pero ¿tú crees que en Estados Unidos no se lo roban? Obvio que sí. Bueno, esa es la gran diferencia. En Estados Unidos se lo roban igual, pero está dentro del costo del modelo. Y porque el 10% se lo va a robar, no van a dejar al otro 90% sin el periódico. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos cubrimos para el Como el 10%, el 99,999. 5% se lo va a robar, que es lo mismo que sucede allá. Entonces, no lo disponibilizamos para nadie. Nadie lo tiene. Porque nosotros administramos para el 5% de la casuística, no para el 95% de la oportunidad. ¿Me sigues la idea? Sí, por supuesto. Entonces, eso determina un montón de cosas para adelante. Por eso determina, por ejemplo, no te voy a dar empowerment porque lo más probable es que te vas a volver loco y la cagues. Bueno, sí, la vas a cagar. El 10% de las veces, el 90% le vas a dar, ¿no? Pero entonces, te vas a mandar un condoro, porque esa es la mentalidad de administrar para el 5%, entonces te bloqueo por todos lados y con eso eliminé la innovación, el empowerment, la toma de decisiones, la velocidad, la agilidad, la innovación. ¿Sería muy osado decir entonces que la cultura americana es más optimista? Yo te diría que son optimistas, no sé si... A ver, claro, pero yo te diría que son más business oriented, o sea, son más orientados al negocio. Entonces dicen, a ver, si el 90% sale bien, el 10% lo absorbo. Y, claro, me lo banco. Y la oportunidad del 90% es mucho más grande que lo que voy a perder con el 10%. Entonces, no sé si es optimismo, es directamente matemática. O sea, el tamaño de la oportunidad es tan grande que voy a observar ese coste, ¿no? Y por ende, capitalizo en la oportunidad. Claro, los dos son conscientes del problema, uno simplemente lo considera en el precio y el otro vuelve el proceso imposible y vuelve se lo quita el proceso la oportunidad imposible, a todo el entonces mundo. eliminas empowerment, pones reglas, pones controles sobre controles. O sea, el ejemplo que te decía yo, pues, el tema del pago con tarjeta de crédito en internet. Con 5 claves distintas, o 3 claves, o sea, 3 claves que necesito. Ok, sí, pero dificultaste ¿Y en Estados Unidos? todo 0 claves. 0 claves. Y ok, habrá un 10% o un 5%. Yo desconozco los números, las tasas de siniestralidad, pero es cost of doing business, ¿no? Entonces, yo te diría, esta cultura es, no solo lo hablo como cultura en Chile, sino que en Latinoamérica y en el resto del mundo también. O sea, si tú te vas no sé, a Manila, pasa lo mismo. Administran para el 5%. En cambio, la cultura americana es una cultura que capitaliza las oportunidades. Entonces, como en la medida que estás aprovechando de capitalizar ese 90% que va a salir bien, el escenario es completamente distinto que construir una serie de procesos, estructuras, tomadores de decisiones, niveles de aprobación, un delegation of authority gigante que hace que 5 personas tengan que decidir algo porque estás controlando el 5%, pero trancaste todo el desarrollo del otro 95%. Entonces, como que
es un tema de visión de tamaño de oportunidad, creo yo. Entonces, yo diría que eso para mí es un tema que yo lo he vivido, porque yo, o sea, imagínate, o sea, en la posición de WeWork tengo, no sé, más de 40 países, y tú vas a países donde te encuentras con que tenemos 5 procesos de aprobación para algo que no cuesta nada. Un ejemplo te voy a dar de WeWork, ¿no? Nosotros teníamos un proceso que cambiamos el año pasado que nos permitió acelerar de una forma increíble. Por ejemplo, se echa a perder un microondas en un edificio en Berlín. El community manager, antes del año pasado, antes de Chapter 11, que ya se pasó el tiempo ya, estoy hablando del 2022, 2023, si quería cambiar el microondas, que para nuestros members, que es fundamental porque es donde almuerzas, ¿no? Necesitaba levantar una solicitud para la compra de un microondas. Y eso después iba a un área de procurement, de compras. Y esa área de compras tenía que validar con finanzas si es que existía presupuesto para comprar el microondas. Y finanzas tenía que validar con la gente de Treasury, de los manejos de cajas, para ver si tengo cajas en Berlín para comprar el microondas. O sea, una cantidad de gente, y por ende, para acelerar el proceso, los días miércoles había un comité de inversión que determinaba si se compraba o no se compraba, ¿no? Y había un gerente para decir si se compraba microondas. O sea, una locura. Y por ende, y los members llegaban al community manager y decían, ¿y el microondas cuándo? Y el community manager, o sea, ¿cómo lo explico? No tenía, ¿no? Le decía, el gerente va a tomar la decisión el miércoles. Claro, estoy esperando por... Y cambiamos el proceso completamente y le dijimos al community manager, usted tiene hasta, no sé, $20,000 para tomar decisiones. A nivel global, nosotros tenemos 167 community managers. El 10% se va a equivocar y va a comprar, no sé, no solo el microondas, sino que va a cambiar la alfombra y va a cambiar no sé qué, y va a cambiar... Ok, pero hay 150 que lo van a hacer bien. Y en vez de tener 3 semanas, 4 semanas, 15 personas involucradas en el proceso de decisión, tienes uno. Y se me echó a perder el microondas, voy y lo compro al frente con una tarjeta de crédito. Entonces, eso, empezar a eliminar las barreras de administrar para el 5%, te permite capitalizar en experiencia de tu usuario, experiencia de tus propios empleados. Imagínate ese community manager en Berlín, la cara que tiene que haber puesto toda vez que le preguntaban por el microondas. Sí. ¿No? ¿Has escuchado que aquí en Chile decimos mucho que el sentido común es el menos común de los sentidos? Claro. Yo creo que a eso es lo que le tenemos miedo, ¿o no? A confiar en la gente. Es un tema de desconfianza, ¿no? Sin duda que es un tema de confianza, pero yo te diría que tiene que ver más con creencias. Tiene que ver con beliefs. O sea, yo creo que se van a volver locos con la toma de decisiones, entonces como creo, construyo una narrativa que al final la decisión es re fácil. No te dejo. La historia, entonces. Entonces, son puras creencias que hemos ido acumulando. Versus enfocarnos en el tamaño de la oportunidad. O sea, ¿qué significa? Que si el community manager mañana va y compra el microondas, mejora la experiencia de los usuarios, la experiencia de los usuarios trae más usuarios, puedes mejorar el precio. O sea, tiene un domino effect gigante. Pero ni siquiera llegábamos a analizar eso. Porque analizábamos basado en las creencias, no, es que lo más probable es que estos se van a volver locos y se van a poner a comprar cualquier cosa. Claro. Bueno, sí, lo más probable. De 167, seguro 5 terminamos comprando microondas de $10,000. Ok, all right, 5, son $50,000. Ok, figure it out, o sea, lo resolvemos el próximo mes. Pero no trancaste a los otros 150 community managers, te puedes resolver en forma inmediata. Y el aprendizaje detrás de esto, Gert, es que como hemos construido un behavior, un comportamiento durante tanto tiempo, al principio me iba a visitar los edificios y veía que el microondas estaba malo. Y como veía que el microondas estaba malo, yo decía, ¿y qué les pasa? Si ya ahora ya pueden comprarlo ellos mismos. Bueno, la misma gente no se lo creía. Claro. ¿En serio? O sea, no, yo sé que el proceso cambió, yo sé que ahora lo puedo comprar, pero no es ser cosa que mañana cambien y venga mi jefe y me diga por qué lo hice. O sea, hay todo un tema de cambio de comportamiento que los líderes tienen que acompañar. No es solamente lanzar una política y decir pensamos de esta forma de aquí para adelante, ¿no? Sino que los líderes también tienen que cambiar la forma de monitorearlo. Porque que esté escrito en un email que el proceso es nuevo, ya, pero ¿y si mañana lo cambian? ¿Y si mañana mi jefe me dice por qué lo hiciste y me empieza a cuestionar? Entonces, nos tomó un par de meses, por lo menos unos 6 meses, en que nuestros equipos a nivel global se creyeran que tenían la capacidad de ir a comprar el microondas para cambiarlo.
Mira. Porque es un cambio de comportamiento. Los cambios de comportamiento no son inmediatos, los cambios de comportamiento son músculos que hay que construir, ¿no? Entonces, requiere un liderazgo que esté convencido de este tema de la administración del 95 y no del 5. Claro, y ahí hay que hacer un trabajo súper profundo con todos los líderes de la organización. Claro, porque Hablemos del tema de liderazgo y cómo haces que este alineamiento ocurra un poco más rápido. WeWork tiene una esencia que es presencial, no es como probablemente la mitad o 90% de nuestra audiencia trabaja en un modelo híbrido, al menos, si es que no remoto. Pero, ¿cuánto funciona el tema de estar ahí en persona? Estos líderes, estos 167 líderes, ¿qué tan importante es ir y verlos? Como tú decías, tú estabas dándote vuelta. mira, hay varios pasos ahí para llegar. O sea, es fundamental lo que estás diciendo, Gerd. O sea, suena como que es algo fácil de hacer, pero no es rocket science. Es difícil porque son comportamientos humanos, culturas diferentes. La persona que está en Singapur o que está no sé, en Dublín, lee el instructivo de una forma diferente a como lo lee una persona en Sao Paulo, a pesar de que son las mismas letras y el mismo sentido, ¿no? O sea, es un músculo que hay que construir. Ahora, yo te diría que lo más importante que a mí me tocó vivir es el impacto positivo que tienen las personas. Cuando logras que el liderazgo logre entender que en nuestros propios empleados, en nuestros propios colaboradores, hay un impacto positivo por entregarle empowerment, por dejarlos equivocarse, etc., se aprecia y se atesora y lo cuidas. Pero requiere, como dicen los americanos, un leap of faith. O sea, que hay que tomar un salto de confianza, ¿no? Yo creo que lo que yo te puedo decir en mi experiencia, que es un salto de confianza que vale totalmente la pena cumplirlo, ¿no? Y ser consciente que las cosas no van a ser perfectas. Ser consciente que nos vamos a equivocar. Resulta que es difícil, ¿no? Eso. Es difícil, pero como te decía, si el 10% te equivocaste, el otro 90% lo hiciste bien. Entonces, y el impacto en la propia cultura de la compañía, en tus propios empleados, en tus propios líderes, de decir, sí, esto es lo que voy a hacer. Y que además los beneficios vengan después. Nosotros tenemos, Gerd, un set de valores de la compañía que yo creo que son, de todas las compañías que yo he trabajado. Estamos hablando de WeWork. De WeWork, el set de valores más power que yo he tenido dentro de una compañía, ¿no? Los valores generalmente quedan escritos en alguna parte, en algún rincón, etc. Nosotros tenemos 5 valores en la compañía. Y uno de los valores, do the right thing, que haz lo correcto, pero no tiene que ver con haz lo correcto respecto del proceso, voy a cumplir con la política, ¿no? No tiene que ver con no equivocarse. Haz lo correcto con lo que tú estás pensando y el contexto que tú tienes. Toma una decisión y ejecuta pensando y sabiendo que estás haciendo lo correcto. Si eso que hiciste está mal, tú igual hiciste lo correcto. Entonces lo que sucedió es que te equivocaste. Cuando tú estás pensando en hacer algo correcto y aún así no lo haces, entonces eres negligente. Y hay una diferencia brutal entre ser negligente y equivocarse. La idea no es dar espacio a la negligencia, pero sí dar espacio a equivocarse. Entonces, ¿cómo puedes tomar decisiones rápidas que tengan un impacto positivo en el negocio y en los individuos como líderes y que esto se viralice, se masifique en la organización? Es siendo muy fiel a tus valores y en este caso al do the right thing. Es uno de los valores más power que nosotros tenemos en la compañía. Nosotros, como te decía, tenemos 5, que es do the right thing, give gratitude, que tiene que ver con agradecer. Nosotros tenemos canales internos donde constantemente estás agradeciendo. Oye, gracias a Rebeca, que esta mañana el café estaba delicioso. Gracias por... O sea, la cantidad de mensajes de gracias que hay dentro de los canales internos de la compañía son brutales. Entonces, es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, los valores de la organización están muy compenetrados en cómo funcionamos con cultura. Entonces, cuando tú hablas de empowerment, se da en forma natural, ¿no? Pero los líderes son los que tienen que dar ese leap of faith, ¿no? Y nos vamos a equivocar. Sí, va a suceder. El liderazgo ha siempre sido un cuello de botella en el desarrollo de las organizaciones. Aquí en la quebrada de la HIP. ¿Cómo crees tú? Porque hay otro, claramente, apalancarse en la cultura y usarla como claramente para aumentar un efecto es uno de
las piedras que puedes utilizar, la otra piedra importante que puedes utilizar para apalancarte es la tecnología. Ujú. De hecho, se supone que de eso se trata el podcast. ¿Cómo has visto tú el efecto de la tecnología o cómo te ha ayudado la tecnología en este camino que llevas en WeWork? No vamos a hablar de antes, pero Ujú. los últimos años. Mira, la tecnología juega un papel fundamental para nosotros, pero nuestra comunidad de colaboradores, nuestro negocio no obedece a la tecnología, obedece a las personas. Entonces, la tecnología para nosotros es un enabler, es algo que nos facilita la vida, ¿no? Algo que logramos hacer que fue muy importante para poder salir de la quiebra, del proceso de quiebra que llevamos a cabo entre noviembre y junio del año pasado, es simplificar la forma como operamos en la organización y ser consciente de que nuestro modelo de negocio o nuestro negocio es el mismo en todas partes. O sea, en todas partes. El 90% del negocio es exactamente el mismo. Nosotros pasamos de administrar 10 compañías diferentes a administrar una sola compañía global. Y la tecnología nos ayudó un montón porque nos permitió primero tomar la decisión de vamos a hacer solo una compañía. Se dice fácil, pero es muy difícil porque cuando estás con Corea del Sur te dice, no, pero es que aquí es diferente. Aquí funciona distinto. No, eso es algo que todas ¿no? las compañías dicen. Todas. Yo que soy consultor en tecnología, me dicen, no, mira, SAP o Oracle viene así de caja, pero nosotros lo hacemos diferente. Exactamente. Y todos creen que hacen las cosas diferentes, pero la verdad es que no. Y la verdad es que no. Pues yo vivo en 15 países y llevo esta cantidad de países que te contaba antes. El 90% es lo mismo. El otro 10% son 5 puntos de la legislación laboral y los otros 5 puntos son el marco regulatorio de tu negocio. El otro 90% es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú logras dar ese paso de entender que el core del negocio, ¿sí? El corazón del negocio o de lo que estás haciendo y de cómo funcionan las personas, hay un factor común, ¿no? Entonces la tecnología te permite automatizar, te permite definir guardrails, te permite definir límites, te permite crear dashboards, crear monitoreo, en donde eliminas el uniqueness de cada país que en algún momento fue creado adicionando complejidad. Entonces, la tecnología es un enabler brutal cuando quieres simplificar tu negocio, pero siempre cuando partas de la base de que el 90% del negocio es el mismo. De lo contrario, vas a tener desarrollos tecnológicos no sé, en Bangkok que no funcionan en Berlín. Pero cuando tomaste la decisión de liderazgo de el negocio es el mismo, voy a hacer caso a los nuances locales, a los uniqueness locales en este 10%, pero el 90% del core es el mismo, entonces no necesito estar creando Frankensteins con la tecnología. Entonces la tecnología es un enabler para ti, pero no lo va a hacer si es que no tomas la decisión de que el 90% del negocio es exactamente el mismo. Bueno, además de que esos 5 puntos que van a ser diferentes en Corea del Sur, hoy día yo creo que son más fáciles de resolver que nunca. O sea, teniendo un sistema pensado para el 90%, ese último 10%, con la llegada a esto de la inteligencia artificial, sin yo duda. creo que la personalización de la última milla de la experiencia va a ser muy fácil de personalizar. O sea, No sé cómo lo están viviendo en WeWork. No sé si es que se puede decir. En WeWork, sí, no, sin duda, pero lo hemos utilizado más internamente. Pero yo te diría que dentro de la compañía, lo que yo más veo son todos los desarrollos que hay alrededor de inteligencia artificial. Porque piensa que nosotros tenemos aproximadamente 400.000 members a nivel mundial y un porcentaje importante, más del 40% son pequeñas y medianas empresas, y dentro de ese segmento, un segmento importante son startups, ¿no? Entonces te vas a, no sé, estás en Praga y hacen unas presentaciones de inteligencia artificial o sea, te destapa el cerebro. Sí. O sea, a la velocidad que esto se está desarrollando es impresionante. El otro día estaba en un panel, escuché un panel, estaba Juan Pablo Cueva, que me parece que él era ex CEO de Bank of America para Latinoamérica y ahora vive en Miami, no sé, él resaltó como 5 veces, aprendan, estudien. Y inteligencia artificial para nosotros tiene un impacto, pero yo estoy más asombrado de todo lo que se está desarrollando en el mundo entero, agnóstico del lugar. Y esto es súper relevante porque a veces en Chile pensamos, no, pero es que en Chile estamos medio alejados. La tecnología hoy día es agnóstica de dónde naciste, de dónde estás, de qué país estás, ¿no? O sea, inteligencia artificial bota todas las barreras, bota
todas las barreras. Las únicas barreras que tenemos son las mentales de, no, pero nosotros somos un país pequeñito, entonces estamos encerrados en este lugar, entonces el mercado... No, cuando te meten en este mundo, entras al mundo entero. Y yo lo veo, te digo, cuando visito los mercados, la cantidad de iniciativas que hay con founders o mismos ejecutivos de empresas que están desarrollando temas internos, esto de ser agnóstico al lugar donde están y a la industria, sino que sencillamente pescar la inteligencia artificial como algo macro, grande, una forma de pensar diferente, una forma de hacer las cosas diferente, el desarrollo humano hacia adelante, es impresionante. Y la única barrera son las mentales de uno nomás. Sí, o sea, yo de verdad veo a la gente que lo integró y que ocupa las herramientas de inteligencia artificial en su día a día, en verdad son otra velocidad. El otro día leía un artículo del CEO, si no me equivoco, era de Airbnb, que decía que antes de crear un proceso nuevo o de contratar gente para llevar a cabo un proceso, tenían que demostrarle que inteligencia artificial no lo podía resolver. Entonces ese tipo de challenges internos son brutales. Sí, hay dos más que son famosos. Uno, que Salesforce dijo, no subimos el headcount nunca más. Nos vamos a poner metas de subir la facturación, pero no contratamos más gente. Este es el número máximo de empleados que va a tener Salesforce en la vida. O sea, un statement fuerte, creo que fue a final del año pasado. Y ahora hace poquito, esta semana, ahí depende de cuando escuchen esto, pero hace poquito tiempo apareció un comunicado interno del CEO de Spotify diciendo y dejando las expectativas súper claras. Desde hoy en adelante, el management está esperando que cada uno de los colaboradores de Spotify usen AI para todo lo posible. No se espera otra cosa. Wow. O sea, me parece un statement súper potente y setear las expectativas. O sea, este es el norte, ¿no? Como colaboradores, o sea, es un challenge sin duda, pero es una tremenda oportunidad. O sea, el que yo pueda hacer release de una cierta cantidad de horas al día que son mecánicas, que podría resolverlas con inteligencia artificial, me significa tener otras horas disponibles para hacer crecer el negocio, para crear más empleo, para expandir, etc. O sea, el uso de mi tiempo, que es un poco lo que partimos conversando, el tema de el valor del tiempo que uno dispone como ejecutivo o como líder en una organización, es un recurso escaso, es un recurso limitado. Entonces, el embrace todo este mundo de inteligencia artificial te permite sacarte de encima tareas que no aportan el valor que podrían aportar una hora dedicada a desarrollar un nuevo negocio, desarrollar una nueva área en la organización o exponenciar el crecimiento en algún país, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos un poco de miedo. Porque es tiempo y energía también, energía mental. Incluso el trabajo mecánico te cansa mentalmente. Y yo creo que liberar esa energía mental para un desafío que requiera más combustible, igual es súper valioso. O sea, no solamente es tener el tiempo, tener la energía mental. Yo creo que ahí hay un tema importante que tiene que ver con salir a buscar ayuda. Y salir a buscar a los expertos de este tema que te empiecen a mostrar casos de negocio, casos de uso. Pensar que uno mismo dentro de su propia empresa lo va a resolver solo es como mirarse el ombligo, ¿no? Entonces es re importante. De hecho, el papel que juega Acid Labs es fundamental en esto. O sea, es salir a mostrarles a las empresas con casos de negocio o casos de uso específicos cómo la inteligencia artificial puede cambiar el futuro de su negocio, ¿no? Algunos dicen, no, para evitar la muerte del negocio. Sí, claro, pero yo prefiero pensar en vez de pensar que se va a morir el negocio, es cómo lo multiplico por 20, ¿no? Salir a buscar ayuda y aprender, como decía Juan Pablo, creo que es fundamental para nosotros como líderes hoy día, especialmente los de nuestra generación o de mi generación. Tú estás bastante más joven, ¿no? Es salir a buscar ayuda, el no pensar que esto es una moda, que esto es como algo que lo van a resolver la gente más joven. No, no, no. Estamos todos llamados a aprender este tema. Es algo que vino para quedarse. Vino para quedarse. Sí, definitivamente. Y si tuviésemos que tratar de transformarlo hoy día, la audiencia de este podcast es principalmente jóvenes líderes o ejecutivos jóvenes. Tú decías, hay que utilizar lo mejor posible el tiempo. ¿Dónde hay que poner el tiempo hoy día como un ejecutivo joven? Yo te diría que yo invierto bastante tiempo en aprender.
Pero tú estás viejo. y en escuchar. No me... Es que como dijiste joven, me prendió una lucecita y dije, no, ese soy yo. No. Yo te diría que, pero déjame conectarlo con la línea que te estaba diciendo. Yo hoy día estoy invirtiendo bastante tiempo en aprender. Hubiera querido dedicarle ese tiempo cuando era bastante más joven. Porque yo hoy día podría estar desarrollando muchas otras cosas más a partir de un aprendizaje que pude haber obtenido hace años atrás. Entonces estoy tarde en eso, ¿no? Entonces, si pudiera darle un consejo a un ejecutivo que está empezando su carrera, etcétera, es que nunca deje de aprender. Esa curiosidad de buscar cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de no tenerles miedo. No, pues, ¿qué voy a saber yo de eso? Bueno, está en YouTube, búscate 3 cursos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos, mi hija mayor, yo era su héroe, porque cuando tenía una duda no sé, de matemática, me buscaba a mí, ¿no? Hoy día es ChatGPT. No, o sea, claro, pero bueno, ahora ya ChatGPT, pero en su momento fue YouTube. O sea, mi hija cuando jugaba algún juego me buscaba a mí para que le ayudara a pasar la siguiente etapa. Mi hijo se capacitaba en YouTube, buscaba a ver en YouTube cómo lo hago o sea, desapareció el papá. Po. No era el superhéroe, le iba a preguntar para otras cosas, pero me apoyaba en YouTube. Hoy día, si no estás usando inteligencia artificial para resolver cosas del día a día, estás muy tarde. Entonces, yo te diría que esa hambre de constantemente estar aprendiendo, las herramientas están disponibles. Y están disponibles además en forma gratuita. La cantidad de contenido gratuito que existe afuera para uno capacitarse en áreas que eran impensadas para uno es impresionante. Hay que sacarle provecho a ese tema. Yo hubiera querido aprender mucho más cuando era más joven. Sí, definitivamente creo que el tema del aprendizaje es la mejor inversión cuando uno es joven. Sin duda. Hoy día, y conectando con el tema siguiente, hay como uno puede volver al pasado y dice, no sé, hace, 20 años, qué sé yo, uno decía, hay que invertir más en las industrias del conocimiento, porque todas las cosas más mecánicas, como, no sé, tirar tierra en una carretilla, la vamos a reemplazar por máquinas. Después eso se aceleró un poco más y dijimos, lo van a reemplazar por robots, cocinar y todas esas cosas como manuales, incluso las más finas, van a ser reemplazadas por máquinas, robots. Hoy día los temas más cognitivos también están amenazadísimos. ¿Hay alguna industria en particular que tú veas como tremendamente amenazada por todo este rise? Yo te diría que son todas. O sea, Todas. Todos. Yo no creo que haya ninguna industria que se salve de no sé si le llamaría amenazada, porque quizás si la catalogamos como amenazada, genera miedo y el miedo genera rechazo y el rechazo genera que no te mueves, ¿no? Ajá. Yo te diría que todas las organizaciones, no hay industria que no sea tocada por los movimientos. Digamos radicalmente transformada. O radicalmente transformada. Por eso a mí me gusta hablar de esto cuando dicen, no, es que si no tu empresa va a morir. No, en vez de tener la discusión de que tu empresa va a morir es, si no tu empresa va a dejar de crecer 10 veces de lo que es hoy día, ¿no? Yo lo veo en todas las industrias. O sea, en la industria, no sé, la industria de la salud, por ejemplo. O sea, la industria de la salud hoy día tiene un porcentaje importante presencial, tiene un porcentaje importante de guessing, ¿no? Claro, no es una ciencia exacta. Y no es claro. Pero los efectos que hemos visto de inteligencia artificial en el tema de la salud, en el tema de diagnóstico, en research, etcétera, son muy power. Entonces, yo la verdad, me cuesta pensar en una industria que no vaya a ser radicalmente cambiada en los próximos 10 años con inteligencia artificial. Me cuesta pensarlo. Además, el costo de ser un challenger en una industria con un desarrollo nuevo es bajísimo. O sea, antes... Las barreras de entrada son más bajas que nunca. Las barreras de entrada son bajísimas. Entonces, no sé, yo veía el otro día un caso de desarrollar aplicativos en minutos utilizando inteligencia artificial para resolver un problema, cuando el incumbente lleva 30 años desarrollándolo y ahora aparece alguien en Bangladesh que es capaz de hacer un software en, no sé, 2 horas que resuelve la misma problemática y que no tuvo el costo ni el tiempo que tuvo el incumbente, ¿no? Eso va a traer los cambios. Entonces, las empresas
no pueden centrarse en crecimiento orgánico interno. Esto hay que abrirse. A mí me encanta ver, por ejemplo, cómo Sokimich hable de sus programas de litio vengan las startups a mostrarme qué pueden hacer. O sea, cuando veo a Copec abriéndose también en Chile y otras compañías a nivel global, anunció o Cencosud, por recientemente ejemplo. que compró una empresa uruguaya. Claro, cuando se están abriendo, traigan ese conocimiento, aprovechen la infraestructura que yo tengo y desarrollo. Esas son formas de embrace lo que está pasando versus una compañía que dicen que no tengo ningún nombre a la mano, que diga, no, espérate, yo voy a ser capaz de resolverlo internamente y yo voy a proteger mi negocio porque mi negocio es rentable y en realidad no veo por dónde. No, eso va a explotar, ¿no? Entonces, el mundo del liderazgo y de grandes empresas hoy día me encanta ver cómo se abren y dicen, vengan o sea, yo ya tengo, no sé, 500 tiendas. Cuéntame qué se te ocurre que puedo hacer con esas 500 tiendas que a mí no se me ha ocurrido. Y te disponibilizo mis 500 tiendas para que vengas a mostrarme lo que puedes hacer. O sea, eso es embracing este nuevo mundo de desarrollo, de creación, de innovación. Innovación colaborativa, al final de cuentas. Innovación colaborativa. Y hablábamos de lo de partnerships delante, ¿no? De trabajar con partners. Bueno, es el mismo mindset de hace 30 años atrás, pero exponenciado. ¿Ah? Exponenciado. Sí. Pero no lo hagamos por miedo. El miedo nos bloquea. El miedo lo que hace es que ya voy a abrirlo, pero. No, elimina el pero. O sea, voy a abrirlo y veamos qué pasa. O sea, ataca el 90%, no el 10% que, no, pero es que alguien podría. No, el que alguien podría va a pasar anyway. Sí. ¿No? Pero no te pierdas el otro 90. Es parte del costo de la innovación. Exactamente, es parte del costo de la innovación. Y me gusta lo que está pasando en Chile. Yo veo empresas en Chile que están empujando eso y que se están abriendo. O sea, es fascinante. Sí, yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión después de este capítulo, a pensar en positivo, como dije yo, o tú, quitarle los peros al asunto, mirar el tamaño de la oportunidad del negocio y olvidarse un poquito de los peros y el que pasa así y absorberlo como parte del costo para superar hacer cosas esas grandes. creencias, superar esas creencias que nos bloquean. Nosotros vamos a ir haciendo un cierre de este capítulo, pero tenemos una tradición ya que el invitado de hoy tiene que dejar un par de nombres potenciales para próximos invitados, ejecutivos, grandes empresas, grandes anécdotas. Ejecutivo, mira, quiero los nombres ahora, me imagino. Por supuesto. Mira, yo hay alguien que admiro y que ha sido un mentor para mí a lo largo de mi carrera. Fue jefe mío, Juan Vázquez, que estuvo liderando en Liberty los temas de M&A cuando se llevó a cabo lo de Claro, BTR en Chile. Hoy día es el managing partner o managing director de un fondo de inversión de Taram Capital. Juan tiene una historia de vida, de liderazgo, de desarrollo, de resiliencia, de expansión increíble para poder escuchar. Yo te recomendaría sin duda invitar a Juan. Le vamos a dejar un llamado aquí en vivo entonces para invitarlo en un próximo episodio. Claudio, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que eres un hombre ocupado. Estoy seguro que la gente disfrutó un montón este capítulo. Te dejo para que hagas unas palabras de cierre. Oye, nada, o sea, como feliz de poder contar la historia. A mí, tengo mucho para compartir, Gert. Y todos estos espacios que me permiten compartir, para mí es entregar de vuelta mucho cariño y mucho conocimiento que yo tuve en algún momento. Entonces, gracias por invitarme a esto. Si quisiera quedarme con algún par de puntos específicos de pensamiento, primero un tema de actitud. O sea, una actitud positiva no la supera nada. Esto de tomar riesgo y avanzar no lo supera nada, ¿no? Abrir los espacios a equivocarse. Nada es perfecto. Hacer lo correcto. Tomar riesgo y como líder das espacio para que tus equipos se puedan equivocar. Dejar de administrar para el 5% y empezar a administrar para el 95%. El 5% se absorbe dentro del negocio. El tamaño de las oportunidades son mucho más grandes. Y eso no solo en la vida personal, sino que en la vida laboral, en la vida personal también. O sea, ¿cuántas creencias no nos limitan a tomar cosas? Y lo otro es pensar, si hablamos de Chile, pensar que existen fronteras todavía. Las fronteras se fueron hace muchos años. El liderazgo, las empresas, el crecimiento es agnóstico del lugar hoy día. Te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, con conocimiento de causa que se puede ir de Rancagua a Londres. Sí, y de ahora me devolví de Londres para Machalí, así que imagínate. Es no tenerle miedo a exponenciar lo que estás haciendo hoy día.
eliminar los miedos y tirarte y equivocarte 1000 veces. Una última historia bien rápida. Yo corrí el Dakar el 2012, llegué segundo en buggy. Eran 37 pilotos en buggy, llegamos 3, Sebastián Palma era mi copiloto, solo 3 llegamos a la meta. Cuando me preparé para correr el Dakar, corrí 29 carreras en total. Nunca llegué a la meta. Nunca crucé la meta así como, ¡ah! No, nunca. O me quedaba sin benzina, o me perdía, o se me rompía el auto, nos dábamos vuelta, no llegábamos a la meta. Pensar en correr el Dakar y llegar a la meta del Dakar era como imposible, ¿no? Pero el habernos dado el espacio de fracasar tantas veces nos permitió entender bien cuáles eran nuestras limitaciones, hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde podíamos correr, cuáles eran los grandes riesgos, qué íbamos a utilizar, etcétera, que cuando lo pusimos todo ese aprendizaje juntos, de sin tener miedo a equivocarse, lo pusimos todos juntos, fuimos capaces de llegar segundo en buggy en el Dakar, cosa que nadie pensó que podíamos lograr. Yo tengo la suerte de haber escuchado todas estas historias en la versión larga, así que les prometo que vamos a hacer una edición especial fuera del podcast para poder contar estas historias de verdad en toda su extensión, porque tienen una cantidad de anécdotas y detalles maravillosos. Pero hasta ese momento los voy a dejar aquí colgados para que sigan conociendo más historias de Claudio Hidalgo. Tremendo invitado. Muchas gracias por venir nuevamente. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de los que siguen. No olviden dejar en los comentarios a quién les gustaría ver en algún capítulo próximo. Y si les gustó alguna anécdota, déjenmelo saber también. Nos vemos en el próximo capítulo.